En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un lenguaje unificado de modelado, conocido como UML. Nuestro grupo está integrado por Pedro Aguilera, Perla Blanco, mi persona y José Parra. Empezaremos hablando acerca de UML, lenguaje unificado modelado, conocido por sus siglas en inglés. Es un lenguaje estándar para crear los planos de un sistema de forma completa. Está compuesto de un conjunto de elementos gráficos que forman los diagramas, los cuales hablaremos a continuación. Diagramas de clase, diagrama de colaboración, diagrama de secuencia, diagrama de paquetes, diagrama de estado. Vamos a empezar a hablar acerca de diagrama de clase. Muestra un conjunto de clases y sus relaciones, proporcionan una perspectiva estática del sistema, representa lo que nosotros conocemos como la estructura del sistema. Estas relaciones pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de contenimiento. Están compuestos por los siguientes elementos: clase, atributos, métodos y visibilidad, relaciones, herencia, composición, agregación, asociación y uso. Hablaremos de lo que son las clases. Es una unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Está representada en un UML por un rectángulo que posee tres divisiones, los cuales son el nombre de la clase, atributos, operaciones y métodos. Características de los diagramas de clase. Hablaremos de los atributos. Define el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno. Pueden ser de tres tipos: públicos, privados y protect. Atributos y métodos. Hablaremos ahora de los métodos. Muestra la forma en cómo ésta interactúa con su entorno. Pueden ser igual de tres tipos: public, private y protect. Acción. Simbología utilizada. Es importante, antes de hablar de la simbología utilizada, hablar acerca de la cardinalidad de relaciones. Indica el grado y nivel de dependencia de las clases. Se anotan en cada extremo de la relación. Estas pueden ser, como se muestra en la gráfica: 1 y 0, 0 y 1, 1 o más, 1 u otro número, entre 1 y 5. Herencia, especialización y generalización. Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados para una superclase, también llamada clase padre, por lo que ésta contendrá sus propios métodos y atributos, pero a la vez poseerá las características y atributos de la superclase. Agregación. Para modelar objetos complejos no bastan los tipos de datos básicos que provienen de los lenguajes, enteros, reales y de secuencias de caracteres. Cuando se requiere componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la aplicación, se tiene dos posibilidades. Pausa. Asociación. Permite asociar objetos que colaboran entre sí. Dependencia o instancia uso, representada por una flecha punteada y depende de otro objeto. A continuación hablaremos acerca del diagrama de colaboración. Mi compañero Pedro Aguilera le estará explicando el diagrama de colaboración. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Aguilera y les vengo a poner lo que es el diagrama de colaboración. Los diagramas de colaboración muestran interacciones organizadas alrededor de los roles. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración, también llamados diagramas de comunicación, muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra parte, un diagrama de comunicación no muestra el tiempo como una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto la secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. Las características de los diagramas de colaboración.
Por una parte se compone de dos partes, la cual una muestra cómo las instancias específicas de las clases trabajan juntas para conseguir un objetivo en común. La número 2 implementa las asociaciones del diagrama de clase mediante el paso de mensajes de un objeto a otro. Dicha implementación es llamada enlace, como se puede ver en el siguiente ejemplo, que en el objeto 1, objeto 2 y objeto 3 existe el envío del mensaje 1, 2, 3 y 4, en el cual hay una colaboración para el envío mediante un enlace de cada una de las fases. La simbología de los diagramas de colaboración se compone de dos componentes: el A, que viene siendo el rol de la clase, y B, el rol de las asociaciones. A, que es el rol de la clase, se describe como cómo se comporta un objeto con los atributos como se listan, lo cual si bien estamos dando en este ejemplo, que el objeto es igual a la clase. El rol de las asociaciones son aquellas que se describen cómo se comporta una asociación en una situación particular. Se usan líneas simples etiquetadas con un trípode que viene siendo global. Si bien, para un ejemplo simple para los diagramas de asociación, viene siendo el ejemplo práctico a aplicar que un lector solicita un libro al bibliotecario y le brinda su título. El bibliotecario busca el libro en un índice y solicita al asistente que le alcance el libro. En el siguiente ejemplo podemos observar que el lector solicita al bibliotecario como tal un libro en el cual el bibliotecario busca en el sistema a través de un código en el cual a través de un índice haya el libro. Ya después de que tiene localizado el libro en el índice, el bibliotecario viene y le solicita al asistente que busque el libro para luego ser entregado de nuevo al bibliotecario, el cual le entrega el libro al lector. Después de esto le doy el pase a mi amiga Perla Blanco, la cual va a explicar lo que es el diagrama de secuencia. Blanco, me tocó el tema diagrama de secuencia. Conceptos, características, simbología utilizada, ejemplo práctico de aplicar. Concepto. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es importante porque puede dar detalles al caso de uso, aclarándolos al nivel del mensaje de los objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes de las clases diseñadas en el contexto de una operación. Características. Las características son: los diagramas de secuencia muestran gráficamente las interacciones del actor y de las operaciones a que dan origen. Los diagramas de secuencia se preparan durante la fase de análisis de un ciclo de desarrollo. Su creación depende de la formulación previa de los casos de uso. El comportamiento del sistema es una descripción de lo que hace y no cómo lo hace. El diagrama de secuencia muestra un determinado escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores externos en su orden y los eventos internos del sistema. A todo el sistema se le trata como una caja negra y se centra en los eventos que van de los actores a los símbolos. Simbología utilizada. Nos encontramos con 5 simbologías, que son comentario, actor, línea de vida, tiempo y mensaje. Comentarios. Al igual que en cualquier diagrama, representa información adicional dentro del contexto de la acción. Actor. Representa a los actores relacionados en la interacción. Línea de vida. Representa de forma vertical el tiempo de vida al actor. Tiempo. El periodo es el periodo en el cual un actor se involucra en una interacción activa. Mensaje. Es la petición de acción hacia otro objeto. Se pueden anotar los argumentos de información que acompañan al mensaje. Encontramos ejemplo práctico de aplicar. Tomemos las pulsaciones en un teclado de un carácter alfanumérico. En una
descripción de procesos del contexto. En este ejemplo, la secuencia nos muestra un grupo de mensajes asíncronos. Ningún objeto aguarda la respuesta para continuar. El usuario interactúa con el sistema a través del teclado, donde el sistema operativo interpreta y procesa la información en el CPU, apoyando a la tarjeta de video, muestra los datos procesando en el monitor mediante el interfaz gráfica del usuario. Ahora le hago el pase a mi compañero José, que le toca el diagrama de paquetes. Mi nombre es José Parra y voy a hablarles sobre los diagramas de paquete. Un diagrama de paquete muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas, mostrando las dependencias entre agrupaciones. Dado que normalmente un paquete está pensado como un directorio, los diagramas de paquete suministran una decomposición de la jerarquía lógica de un sistema. Los paquetes están normalmente organizados para maximizar la coherencia interna dentro de cada paquete y minimizar el acoplamiento externo de entre los paquetes. Con estas líneas maestras sobre la mesa, los paquetes son buenos elementos de gestión. Cada paquete puede asignarse a un individuo o un equipo y las dependencias entre ellos pueden indicar el orden de desarrollo requerido. Las características de los mismos son: los paquetes son buenos elementos de gestión. Se usan paquetes en un modelo de desarrollo para agrupar elementos relacionados. Cada uno de los paquetes se puede asignar a un individuo o un equipo de desarrollo. La simbología utilizada de un paquete es representado por un rectángulo con una pequeña lengüeta, donde el nombre del paquete es marcado. Es mejor conocido también como carpeta tabular. Un ejemplo práctico a aplicar es el de un sistema de información de la universidad, donde un estudiante interactúa con el sistema, donde puede ver manejo de préstamos y becas, que es controlado por un administrador de finanzas que a su vez controla el manejo de la matrícula de todos los estudiantes. También podemos ver acá en este ejemplo que el estudiante realiza una inscripción, luego de esa inscripción interactúa con el manejo del seminario, que a su vez está controlado por el profesor y un planificador. En este momento vamos a darle paso a mi compañero Pedro Aguilera, que le va a hablar sobre los diagramas de estados. Lo que son los diagramas de estado. Los diagramas de estado vienen siendo aquellos que se describen como el comportamiento dinámico de los objetos en un cierto plazo, modelando los ciclos de vida de los objetos de cada clase, tomando a cada objeto como una entidad aislada que se comunica con el resto de los sistemas a través de eventos. A su vez, los eventos representan las clases o de cambios por lo que un objeto puede pasar. Es también una manera para caracterizar un cambio en un sistema, es decir, que los objetos que lo componen modificaron su estado como respuesta a los sucesos en el tiempo. Las características de los diagramas de estado. Las características se componen con que son autómatas jerárquicos que permiten expresar concurrencia, sincronización y jerarquía de objetos. Son grafos dirigidos, son deterministas. Los estados iniciales y final están diferenciados del resto. La transición entre estados es instantánea y se ve a la concurrencia de un evento. La simbología utilizada en los diagramas de estado viene siendo 5, las cuales son A, que viene siendo estado, B, que viene siendo evento, C, punto final, D, transiciones, E, subestados. Los estados vienen siendo identificación de un periodo de tiempo del estado no instantáneo, en el cual el objeto está esperando alguna operación, tiene cierto estado característico o puede recibir cierto tipo de estímulo, como se puede ver en el principio, en la siguiente imagen. Eventos es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro de un objeto, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Punto final. Además de mostrar la transición de estados por medio de eventos, puede representarse al momento en el cual se envía mensajes a otros objetos, como se puede ver en el tercer ejemplo de abajo. Transiciones vienen siendo divididas en transiciones simples, transiciones internas y transiciones complejas.
que viene estando como el último ejemplo. Los subestados es un estado para descomponerse en su, es un estado que puede descomponerse en su estado con transiciones entre ellos y conexiones al nivel superior. Las conexiones se ven al nivel inferior como estados de inicio o fin, los cuales se componen conectados a las entradas y salidas de nivel inmediatamente superior. Un ejemplo práctico de aplicar los diagramas de estado uno de ellos puede ser que se crea un diagrama de estado de la interfaz gráfica de usuario de Windows XP que asume 3 estados, los cuales son la inicialización, la operación y el apagar del equipo, el cual se explica de la siguiente manera. Se enciende la PC, en el cual luego en el siguiente proceso inicializa o arranca dándole mediante un botón o como se enciende el equipo. Se realiza una operación, la cual puede ser crear un documento, guardar un documento, guardar un archivo, hacer un archivo. Para el siguiente proceso luego se suspende el equipo, en el cual luego pasa a un estado de apagado a través de un botón que lo suspende o lo hace pasar a un estado de apagado. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención brindada.